Bien, entonces vamos a comenzar con lo que es el razonamiento lógico. ¿Qué nos dice el razonamiento lógico? Dice, el razonamiento lógico nos indica a nosotros cómo debemos de resolver los problemas. ¿Cuál es la forma más sencilla o mejor, o la mejor forma de poder darle solución a un problema? Eso es lo que nos dice, es el razonamiento lógico, ¿no? O sea, si queremos llegar de un punto A a un punto B, debemos ver la forma más eficiente de poder llegar o hacer ese recorrido, ¿no? Existen varias técnicas de poder desarrollar esta habilidad. Para ustedes, estudiantes de informática, es sumamente importante que puedan desarrollar esta capacidad de poder resolver problemas, porque para eso están estudiando diferentes herramientas de programación, de base de datos, ¿no? De cualquier índole o de cualquier software de cualquier índole que está dedicado a resolver problemas. Entonces, ustedes deben de lograr desarrollar bien este razonamiento. Si ustedes logran bien este razonamiento lógico, no van a tener ningún problema al momento de desarrollar sus programas en cualquier lenguaje de programación que puedan aprender, ¿ya? El lenguaje de programación es muy aparte, ¿no? Lo que se requiere es que ustedes logren el razonamiento lógico. Ahora, ¿cómo se logra esto? Pues a través de la práctica, ¿no? A través de mucha práctica van a poder lograr o van a poder mejorar su razonamiento lógico. Si nosotros nos ponemos a codificar, nosotros tenemos que saber qué vamos a codificar. Muy aparte de la sintaxis de cualquier software, ¿no? Muy aparte de la sintaxis de cualquier programa, nosotros tenemos que saber primero qué es lo que vamos a codificar. Porque si no sabemos qué vamos a codificar, por más que sepamos toda la sintaxis del lenguaje, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a desarrollar si no sabemos qué debemos codificar, ¿verdad? Entonces, primero está el razonamiento lógico y luego está la codificación. ¿Bien? Ahora, esta unidad va a estar muy enlazado o muy relacionado con la unidad de herramientas de desarrollo de software, ¿no? Primero deberían aprender esta unidad para recién pasar a la otra unidad, ¿no? Pero lo vamos a llevar en paralelo. Bien, entonces, ¿cómo utiliza la informática para resolver los problemas? ¿No? Se resuelve a través de la abstracción. ¿Qué nos dice que es la abstracción? La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan, ¿no? En programación el término se refiere al énfasis en el que hacer más que en el cómo se hace, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Acá nosotros nos tenemos que basar en qué es lo que vamos a hacer, ¿ve? O sea, ese es el razonamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y la otra parte ya sería el lenguaje de programación, cómo lo vamos a hacer, ¿ve? Entonces, acá en la lógica de programación, nosotros nos vamos a basar más en qué se hace, qué se va a hacer. Tengo un problema, allá, ¿cómo lo resuelvo, no? ¿Qué hago para resolver ese problema? Y en la unidad didáctica de herramientas de desarrollo de software, ahí vamos a aprender cómo lo hacemos, ¿no? Ya sabemos qué hacer, ¿no? Ya sabemos qué problema o cómo vamos a resolver el problema y después vamos a ver ya cómo lo resolvemos, ¿no? En qué lo resolvemos, con qué lenguaje lo resolvemos, ¿no? Esa sería la segunda parte. Por eso les digo que van a estar muy relacionados estas dos unidades. Entonces la abstracción es, ¿no?, una forma de cómo nosotros podemos resolver los problemas, ¿no? Esto es referente a los problemas informáticos, ¿no? ¿No? A ver, sigamos.
Acá tenemos algunas características, dice, al momento que nosotros tengamos una posible solución a un problema, ¿no? Dice, ese debe tener ciertas características, ¿no? Tiene que ser preciso, tiene que estar bien definido, tiene que ser finito. La programación es adaptar el algoritmo al ordenador. El algoritmo es independiente según donde lo implemente, ¿ves? O sea, un algoritmo, o ya una solución que nosotros podamos tener, ¿no? Ese algoritmo lo podemos implementar en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Si nosotros sabemos programar en JavaScript, lo hacemos en JavaScript. Si sabemos programar en Java, lo hacemos en Java. Si sabemos en PHP, lo hacemos en PHP. Si sabemos en Python, lo hacemos en Python. El mismo algoritmo lo podemos implementar en cualquier lenguaje de programación. Bien, entonces si ustedes, ¿no? Si ustedes logran desarrollar bien esta habilidad de la lógica de programación, van a poder resolver cualquier problema en cualquier lenguaje. Primero aprenda la lógica, luego aprende el lenguaje que más de repente está de moda en el mercado. ¿Con qué tecnología yo quiero trabajar? Y aprende el lenguaje, ¿no? Pero primero es la lógica. Con la lógica ustedes van a poder resolver cualquier tipo de problemas, incluso no en cualquier lenguaje de programación, ¿no? La idea sería de que ustedes, una vez sabiendo lógica, puedan aprenderse uno o dos, ¿no? lenguajes. Pero lo más recomendable es aprenderse uno, pero bien, ¿no? Bien aprendido un lenguaje para poder dar soluciones. Bien, entonces, estas son las características que debe tener un algoritmo, ¿no? Debe ser bien preciso, tiene que estar bien definido, tiene que ser finito. ¿Qué quiere decir finito? Que tiene que tener un fin, ¿no? Todo algoritmo tiene que tener un fin. Tiene que ser preciso. Las indicaciones tienen que ser claras. No puede dejar espacio a la ambigüedad o a la duda. No tiene que ser claro. Se va por la izquierda o se va por la derecha, ¿no? Nunca dejar, no por dónde voy, ¿no? Siempre tiene que ser bien claro, ¿no? Es bien definido, ¿no? Los pasos tienen que estar, ¿no? bien definidos. Son 5 pasos, en 5 pasos se soluciona, ¿no? No puedo saltear uno o aumentar uno más, ¿no? Tiene que estar bien definido. Estas son las características que tiene un algoritmo. Entonces, ¿qué será un algoritmo? Dice, un algoritmo es una sucesión finita de pasos que debe cumplir o que sirven para resolver un problema, ¿no? Eso es un algoritmo. Y si ustedes se ponen a pensar, ustedes en su vida diaria, sin saberlo, siguen algoritmos, ¿no? Sin darse cuenta ustedes, en el quehacer de sus cosas diarias, ¿no? Están siguiendo algoritmos, ¿no? Algoritmos simples, ¿no? Por decir, ¿qué dice que es un algoritmo? Una secuencia de pasos, una sucesión de pasos finitas para resolver un problema. Ese es un algoritmo. Entonces, si ustedes de repente, para que puedan salir de repente, aunque ahorita no se sale, ¿no? Pero si ustedes de repente, cada mañana, cuando iban al colegio, tenían una secuencia de pasos, ¿no? Una serie de actividades, ¿no? Levantarse de la cama, cepillarse los dientes, tomar su desayuno, ¿no? Toda esa secuencia de pasos, ¿para qué era? Para que puedan ir a estudiar, ¿no? ¿Ven? Esos son algoritmos. También hay algoritmos, por decir, para cuando cocinas, o el algoritmo más conocido puede ser una receta, ¿no? ¿Qué nos dice una receta? Una receta es, ¿no? Cómo vas a cortar la papa, cuánto tiempo le vas a servir el agua, o sea, todo eso es, toda esa secuencia de pasos son algoritmos, ¿no? Y si se dan cuenta, todos son finitos, todos están bien, son precisos, ¿no?
Te dice, haz esto, luego lo otro, luego y ya. Se terminó, ya hiciste tu arroz con pollo, por decirlo. Entonces, toda esa secuencia de pasos, nosotros se definen como algoritmos. Ahora, en nuestro caso, nosotros, pues, esos algoritmos no van a ser de ese tipo, ¿no? Van a ser algoritmos y lo vamos a codificar o lo vamos a tener una representación de codificación de manera que el computador lo pueda reconocer, lo pueda ejecutar y me pueda dar una respuesta, ¿no? ¿Ya? Bueno, dice, características de los algoritmos, dice. Cada paso del algoritmo debe estar bien definido. Esto significa que la definición de un paso debe ser suficientemente clara para que una persona pueda entenderla y realizarla. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes desarrollan su algoritmo, debe ser claro para que cualquier persona que lo lea lo entienda de la misma manera. Entonces, no puede haber un algoritmo que yo lo lea y entienda A, otro lo lea y entienda B, ¿no? No puede estar así. Tiene que ser el que lo lea, va a entender que es A y todo el que lo lea tiene que entender que es A, ¿no? Eso quiere decir esta propiedad o esta característica. Un algoritmo debe tener un principio y un fin. ¿Ves? Tiene que tener un inicio y un fin. Un programa es un algoritmo escrito con objetivo, de conseguir un resultado. No tiene sentido que un programa que espere segundos finitos y luego escribe en la pantalla hola mundo. ¿Sabes? No tiene sentido, dice, que un programa esté esperando una respuesta del usuario para que recién haga una acción. ¿Ve? Y si el usuario no responde, entonces ese algoritmo nunca va a terminar, ese programa nunca va a acabar. ¿Ve? Entonces, dice, un algoritmo tiene que tener un principio y un fin y tiene que estar bien definido. Ahora, ¿cómo diseñamos los algoritmos? ¿No? Vayamos al paso del diseño de los algoritmos. Si una computadora no tiene la capacidad de solucionar problemas. ¿No? O sea, una computadora no es inteligente. Tú a una computadora no le puedes pedir que te haga lo que te dé solución a algún problema, ¿no? Si previamente esa computadora no ha sido programada. ¿Dan cuenta? O sea, una computadora no es inteligente. Una computadora solamente sigue secuencias o instrucciones, ¿no? Que alguien lo ha programado. Entonces, basándonos en ese hecho, nosotros tenemos que decir a la computadora paso a paso qué es lo que tiene que hacer para que nos pueda dar un resultado, para que nos pueda dar o nos pueda resolver un problema. Pero nosotros tenemos que programarlo previamente. Entonces no vayan a pensar ustedes que yo le digo a mi computadora, resuélveme este problema y la computadora lo va a hacer, ¿no? No lo va a hacer. Nosotros tenemos que decirle paso a paso cómo es que va a resolver el problema. Pero si nosotros vamos a decir cómo va a resolver el problema, entonces de repente piensan para qué ya le vamos a decir, ¿no? El hecho está en el que la computadora tiene una velocidad de procesamiento mucho más rápido que nosotros. Una computadora te puede procesar cantidad de operaciones, ¿no? En un minuto o en unos segundos que nosotros quizás nos tardaríamos una hora. Entonces, para evitar ese lapso de tiempo, mejor, ¿no? Le indicamos a la computadora cómo tiene que hacerlo para que lo resuelva en el menor tiempo. ¿Bien? Entonces, tenemos varias técnicas de diseño. Acá ya sabemos qué es un algoritmo. Las técnicas de diseño, dice, ¿no? Algoritmo divide y vencerás. Dice. Este método está basado en la resolución recursiva de un problema dividiendo en dos o más subproblemas de igual tipo o similar. No le grites. ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta? Creo que están, creo que están, a ver,
A ver, hasta acá, ¿queda todo claro? ¿Alguna pregunta? Creo que estoy avanzando muy rápido. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por favor, a ver, respuestas. Parece que estoy solo. Nada, ingeniero. ¿Todo bien? Profe, yo recién me Todo conecto. claro. Ya continuamos nomás la Continúe, por explicación. favor. Ya, continuamos entonces. Nos hemos quedado en las técnicas de diseño de algoritmos, ¿no? Hay varias técnicas, ¿no? Métodos, técnicas, como dice, para poder dar solución a problemas, ¿no? Una de las técnicas se dice dividir el problema en dos o más partes, ¿no? Luego, damos solución a las partes que hemos dividido, y si solucionamos todas las partes, pues hemos solucionado todo el problema, ¿no? Eso es una técnica para resolver los problemas, ¿no? Otra técnica dice algoritmos voraz, dice, selecciona los elementos más prometedores del conjunto de candidatos hasta encontrar una solución. En la mayoría de los casos no es la solución óptima, ¿no? Dice, acá nos indica que debemos de solucionar los problemas más, más importantes o más complejos, ¿no? Y luego ya eso se supone que dará solución a los problemas más sencillos, ¿no? ¿Bien? Entonces, estas técnicas, ya de acuerdo a la complejidad del problema, nosotros podemos, y lo vamos a emplear de repente de forma automática, ¿no? Hay varios métodos, tenemos métodos, algoritmos paralelos, algoritmos probabilísticos, algoritmos determinísticos, algoritmos no determinísticos. Existen una variedad de técnicas que uno puede emplear, ¿no? Incluso existen algoritmos genéticos, ¿no? Pero esos tipos de algoritmos también se emplean para resolver problemas más complejos, ¿no? Hay algoritmos con inteligencia artificial, ¿no? Con redes neuronales, o sea, pero esos son algoritmos o técnicas que nos ayudan a resolver problemas más complejos. Nosotros vamos a utilizar las técnicas más sencillas que se puede ver, ¿no? Como el algoritmo divide y vencerás, ¿no? Para poder dar solución a nuestros problemas. Bien, a ver, vamos a ver lo que es, ¿no? Un primer ejemplo de lo que es un algoritmo, ¿no? Creo que ya quedó bien claro de lo que es un algoritmo, ¿no? Es una secuencia de pasos para resolver un problema, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo del algoritmo que se denomina papa frita. ¿Mm? Algoritmo papa frita, inicio. Dice tomar las papas, ¿no? Se agarra las papas. Pelar las papas. Paso 3, cortar las papas en tiras. Paso 4, tomar el sartén y colocarla sobre la estufa, ¿no? Siguiente paso, encender el fuego de la estufa. Colocar el sartén con aceite para calentar. Esperar hasta que el aceite esté caliente. Colocar las papas para freír. Aguardar 10 minutos hasta que las papas estén fritas. Retirar las papas y servir. ¿Ves? Y termino ahí. Y ya tengo mis papas fritas. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa si yo obvio algún paso? ¿Qué pasa si yo me olvido o no le pongo, dice aguardar 10 minutos hasta que las papas estén fritas? ¿No? Entonces, Yo vi el primer paso. tomar las papas, ¿no? ¿Qué voy a pelar, no? Si no tengo papas. ¿Se dan cuenta? O sea, si la computadora tú no le indicas todos los pasos, o obvias un paso, no va a saber qué hacer. Y te va a dar una respuesta errónea, ¿no? Ahora, acá puedes especificar, acá puedes agregar más pasos, ¿no? Podrías agregar de repente un paso más, de repente antes de tomar las papas, puede ser comprar las papas, ¿no? Puede ser ir al mercado, comprar las papas, regresar a casa y recién pelar las papas, ¿no? O sea, este algoritmo puede cambiar. No quiere decir que estos es la única forma, ¿no? Puede haber otras formas, pero tienen que estar bien definidas, ¿no?
Incluso acá al final, ¿no? Dice, retirar las papas y servir, ¿no? Yo puedo acá incluir, ser más específico y decir, retirar las papas, tomar un plato y servir, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, cómo ustedes puedan interpretar o definir su algoritmo va a ser de acuerdo al criterio de ustedes, ¿no? Pero sí tiene que dar solución al problema, ¿no? Y sí tiene que ser entendible para todos, ¿eh? Yo creo que todos leen esto y se entiende, ¿no? Yo creo que todos pueden leer esto y van a tener la misma idea, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces, esto fue nuestro primer algoritmo, que es el algoritmo de las papas fritas, ¿no? La papa frita. Ahora, un algoritmo está hecho en un lenguaje sencillo, ¿no? En un lenguaje cotidiano. Acá no hay nada de otro mundo. Acá no hay ningún código, no hay nada, ¿no? Acá solamente estamos en nuestra forma normal de hablar, en nuestro lenguaje natural, estamos indicando los pasos. Listo. Ahora, este algoritmo, así como está, yo no lo puedo pasar a una computadora, ¿no? No lo puedo decir a una computadora que lo lea y que me resuelva, ¿no? Entonces yo tengo que tomar o tener otra forma de poder especificar este algoritmo, otra forma de poder que se pueda entender. Y para eso nosotros utilizamos lo que es el pseudocódigo, ¿ya? Entonces, como siguiente tema, vamos a ver lo que es un pseudocódigo. Bien, pero antes de pasar al siguiente tema, vamos a ver a tener la participación de ustedes. A ver, un voluntario, una voluntaria que nos pueda dar una opinión o su concepto de lo que es un algoritmo. A ver, jóvenes, participación, ¿eh? Antes de pasar al siguiente tema. Monta mi lapicero. Como ingeniero, vamos a decir que es un algoritmo. Ajá. ¿Qué es un algoritmo? A ver, digan su nombre y dan su opinión, a ver. Ya bueno, de Salomón Velázquez. Para mí, Salomón. a mi punto de vista, Salomón Velázquez. Ya. Según la que usted estaba especificando que es un algoritmo, usted sigue un proceso un proceso de pasos, ¿no? Va a seguir, que con un fin, que cumple un objetivo. Como está especificando en el ejemplo de las papas, o sea, ¿qué es lo que debe hacer el algoritmo? Si no lo especificas, entonces no va a lograr ese objetivo que uno desea. Muy bien. Es lo que he entendido. Correcto. Eso es lo que es un algoritmo, ¿no? A ver, ¿alguien más que dé una opinión? Si es la misma, igual déjenla, ¿no? Profe, Dígame, su nombre. Valeria Tirado. Ya, Valeria, a ver. Espera, que pase el carro. Ya. Son pasos a seguir que cualquier persona pudiera realizarlos. Claro. ¿Para qué serían esos pasos? ¿Perdón? ¿Para qué son los pasos? vas a Para seguir, resolver ¿no? algo, para hacer algo. Claro, ¿no? Los pasos son para resolver un problema, ¿no? Listo, muy bien, Exacto. Valeria. ¿Alguien más? A ver, otro Profe, nombre. mi nombre es Bedit. Bedit, ¿ya? Ya, es una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución. Claro, muy bien. Secuencia de instrucciones, ¿no? Secuencia de pasos, secuencia de instrucciones, ¿no? ¿Alguien más? Profe, yo también quiero opinar, profe, Yape. ¿Nombre o apellido? Yape, Juan José Ya. Yape. Ya, ¿qué? Dígame. A También ver. podemos decir que los algoritmos pueden ser como un protocolo que tiene Claro. pasos y a seguir para conseguir algo. Puede ser, no sé, para programarse
también podemos llevar una secuencia, ¿no, profe? Claro, un protocolo ya es algo mucho más específico, ¿no? Un protocolo ya se basa en, Claro, más por puede decir, ser ¿no? más ordenado, también puede ser, pues. Claro, y solamente es basado en un solo rubro, por decirlo, ¿no? Por ejemplo, los protocolos de comunicación son exclusivamente para redes, ¿no? No se utilizan otro tipo de, ¿no? O hay protocolos para ceremonias, ¿no? Una ceremonia protocolar, ¿no? Solamente es También. también, ¿no? Pero es más específico a un cierto tema, ¿no? Pero la idea es, claro, un protocolo también sigue una secuencia de pasos que se podría definir como un algoritmo, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? A ver, jóvenes, ¿alguien más? Por favor, participen. Bien, entonces creo que está claro, ¿no? Lo que es la definición de un algoritmo, ¿no? Entonces esta es la parte sencilla de la unidad, ¿no? Del curso, ¿no? De los conceptos, tener claro los conceptos de lo que es un algoritmo, de qué es lo que quiere hacer un algoritmo y no cómo de repente lo podemos, o cómo podemos nosotros mejorar a tener esto, a poder desarrollar este algoritmo, ¿no? Si se dan cuenta, de resolver este tipo de problemas cotidianos no es complicado, ¿no? Lo complicado va a venir después. Tampoco quiere decirles que es bien difícil, sino hay que tener cierto nivel de abstracción para poder resolver estos problemas. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Que es el pseudocódigo. Ahora, esta definición de pseudocódigo ya es netamente para la informática. En cambio, un algoritmo, ¿no? Un algoritmo es general, ¿no? Un algoritmo yo lo puedo emplear, como ustedes han visto, en cualquier campo de la ciencia, ¿no? Puedo usar un algoritmo para hacer una receta, elaborar una receta. Puedo usar un algoritmo, ¿no? Para realizar un manual o para definir procesos, ¿no? Por decir, por, para que ustedes se puedan matricular, por decir, ¿no? Yo puedo hacer un algoritmo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? ¿No? Pagar al banco, llevar su voucher de repente al instituto, luego irse a secretaría académica, no sé, ¿no? De ahí se definen los pasos, ¿no? Y son algoritmos que no están relacionados o no están obligados a que los pueda resolver una computadora. Entonces los algoritmos se pueden utilizar en forma de general en cualquier campo. Pero ya para nosotros, no solamente es necesario un algoritmo, ¿no? Sino representar ese algoritmo para que una computadora, o para que ese algoritmo lo podemos o tendríamos que transcribirlo y llevarlo hacia un lenguaje de programación. Eso es nuestra meta de nosotros, nuestro objetivo. Realizar un algoritmo y representarlo mediante un pseudocódigo. ¿Para qué? Para que posteriormente ese pseudocódigo lo llevamos a un lenguaje de programación. Y puede ser cualquier lenguaje, ¿no? Puede ser C++, Visual Basic, Visual C#, PHP, Python, Ruby, no sé, cualquier lenguaje, cualquier tecnología de programación que ustedes puedan aprender, pueden llevar ese algoritmo representado mediante un pseudocódigo. Bien, entonces, para iniciar la siguiente sesión, o perdón, el siguiente tema, vamos a tener que crear otra videoclase. Y ahorita se va a cortar el tiempo y nos vamos a quedar en el aire, ¿ya? Y comenzamos, ¿ya? A ver, voy a... Ya. Bien, vamos a continuar con lo que es el pseudocódigo, ¿no? ¿Qué es un pseudocódigo? A ver, ustedes
una opinión. Yo, profe, Ahora dígame. un pseudocódigo es la representación no gráfica de un proceso. Claro, es la representación no gráfica de un algoritmo, ¿ya? Ahora, a su compañero nos acaba de dar una idea al más, ¿no? Un algoritmo se puede representar de manera gráfica y de manera no gráfica. De manera gráfica es mediante los diagramas y de manera no gráfica mediante el pseudocódigo. Ahora, pseudocódigo está formada de dos palabras, uno que dice pseudo y el otro que es código, ¿no? ¿Qué será pseudo? ¿Alguna idea? Que asimila o que es similar. Claro, puede ser. El término más fácil de entender es falso, ¿ya? Pseudo quiere decir falso, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado decir un pseudo profeta, ¿no? Un falso profeta, ¿no? Eso es un pseudo amigo, pueden decir ustedes, ¿no? No es falso, ¿ya? Eso quiere decir que es un código falso, ¿no? No es un código real que se puede ejecutar en la computadora, sino es un código falso, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? No, una computadora no tiene capacidad para solucionar problemas, ¿eh? Más que cuando se le proporcionan los pasos sucesivos a realizarlo. ¿Bien? Entonces, una computadora va a resolver un problema siempre y cuando yo le diga cómo y cuándo lo va a hacer, ¿no? Si no, pues no sirve de nada su computadora. Bien, ¿qué dice acá? El pseudocódigo o falso lenguaje, ¿ves? Es un falso código, falso lenguaje. No es comúnmente utilizado por los programadores para omitir secciones de código o para dar una explicación del diagrama que tomó el mismo programador para hacer sus códigos. Entonces, utilizando el pseudocódigo, nosotros vamos a pasar de un algoritmo a un pseudocódigo, ¿no? Y van a ver que con la práctica vamos a hacer de frente pseudocódigo, ya no algoritmo, ¿no? Sino de frente hacemos pseudocódigo y eso pasamos a un lenguaje de programación. Bien. Acá tenemos algunas reglas de construcción de los códigos, las principales características, ¿no? Pueden ser que se pueden ejecutar en un ordenador, o sea, tienen que ser ejecutables en un ordenador, ¿no? Es una forma de representación sencilla de utilizar y de manipular, o sea, debe ser fácil de utilizar y manipular. Facilita el paso del programa al lenguaje de programación, ¿ves? O sea, el pseudocódigo nos facilita bastante ya de llevarlo al lenguaje. Es como una transcripción nomás que se hace, ¿no? Porque si queremos llevar el algoritmo, nos hace un poquito más difícil llevarlo, ¿no? Pero el pseudocódigo ya nos dice ya cómo, ¿no? Porque ya está casi como en el lenguaje de programación, pero no exactamente, ¿no? Pero sí ya más o menos va a tener esa estructura que utiliza un lenguaje de programación, pero no va a ser igual, ¿no? ¿Qué más nos dice? Nos facilita, es un método que nos facilita la programación y la solución del algoritmo del programa. O sea, con la construcción del pseudocódigo y del algoritmo, plasmamos la idea de qué es lo que debemos hacer, ¿no? Teniendo nuestro pseudocódigo, vamos a tener ahí qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Para luego pasarnos a lo que es la codificación ya en sí en el lenguaje, ¿no? Tiene instrucciones, ¿no? Primitivas, tiene una estructura, ¿no? A seguir su realización, tiene una cabecera, ¿no? Entonces, en la práctica ya vamos a ver, ¿no? La estructura de cómo nosotros debemos constituir o construir nuestro pseudocódigo, ¿ya? Bien, ya conociendo qué es un pseudocódigo, vamos a ver algunos conceptos básicos sobre lo que es programar, ¿no? ¿Qué será el lenguaje de programación? Dices, un lenguaje de programación, ¿no? Son un conjunto de instrucciones, ¿ya? Que son entendibles o sea, que son entendibles por un computador para poder realizar o para poder resolver un problema, ¿no? O para ejecutar procesos, ¿no? Bueno, pero es el concepto de programa. Un lenguaje de programación dice son símbolos y reglas que nos permiten o que son reconocidas por la computadora, ¿no? Para resolver los problemas, ¿no? Es un lenguaje de programación. Ya son los símbolos y las reglas
¿no? Para construir los programas. Entonces, un lenguaje de programación que se asemeja mucho a lo que es un pseudocódigo, ¿no? Un pseudocódigo también va a tener sus reglas, su sintaxis para poder elaborar o para poder escribir, ¿no? Pseudocódigo. Y de igual manera un lenguaje de programación ya también son símbolos, tiene su sintaxis, ¿no? Un punto y coma, una llave, ¿no? Unas palabras que son reconocidos por la computadora para que pueda resolver los problemas, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Dice, los lenguajes de programación se clasifican en lenguaje máquina, lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. En un lenguaje máquina, como su nombre lo dice, es el lenguaje que entiende la computadora. ¿Y la computadora qué entiende? La computadora entiende los bits o el binario. Un 0 o un 1. Eso es lo que entiende la computadora, ¿no? Entonces, programar en este lenguaje máquina es muy difícil. No podrías programar de manera óptima en un lenguaje máquina, ¿no? Pero entonces, ¿cómo programamos en lenguaje o cómo programamos nosotros si es que solamente la computadora entiende el lenguaje máquina, que son los binarios, ¿no? Que son el bit, ¿no? O un 1 o un 0, ¿no? Existen por eso hay otros tipos de lenguaje, por decir, existe el lenguaje de bajo nivel, ¿no? El lenguaje de bajo nivel es que interpreta, ¿no? Los códigos, o que pasa los códigos al bajo nivel, al lenguaje máquina, y también lo codifica, ¿no? Al lenguaje de máquina. Y por último está el lenguaje de alto nivel, que es el que nosotros vamos a trabajar, ¿no? El lenguaje de alto nivel es un lenguaje que entiende, que nosotros lo podamos entender, ¿no? Es un lenguaje para los humanos, ¿no? Y generalmente está en inglés este lenguaje, ¿no? O sea, la mayoría de lenguajes de programación está en inglés. Entonces, nosotros vamos a programar en los lenguajes de alto nivel. Ahora, ¿cómo estos lenguajes de alto nivel se llevan o se hace a que lo entienda la máquina, ¿no? Eso se hace a través de los compiladores o de los intérpretes. Ellos se encargan de pasar este lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina, ¿no? Y a la final se ejecuta en un lenguaje máquina. ¿Ven? Así funciona, ¿no? Ahora, también hay lenguajes que me permiten programar a un bajo nivel, ¿no? O sea, en el lenguaje que más se asemeja al lenguaje de la computadora, de la máquina, es el lenguaje de bajo nivel, ¿no? Entonces, ¿se puede programar a ese nivel? También se puede programar. Pero es mucho más complejo, pero sí se puede, y se pueden hacer de repente mucho más cosas porque es libre, ¿no? O sea, tú lo que te puedes imaginar lo puedes hacer en ese lenguaje, no puedes crear. Porque estás utilizando un lenguaje casi de la máquina, ¿no? Pero es un poquito bastante complejo poder entender, ¿no? Para que hagas una simple instrucción, utiliza una cantidad de código que utilizando un lenguaje de alto nivel no lo haces de manera más simple, ¿no? Y entonces ya conocemos los lenguajes de las máquinas, lenguaje de máquina, lenguaje de bajo nivel, lenguaje de alto nivel. Fases para la creación de un programa. Ahora, desde el programa más simple hasta el programa más complejo, siempre casi siguen la secuencia, las mismas pasos, ¿no? Lo primero que debemos de tener claro antes de hacer cualquier programa es definir la definición del problema. Debemos tener bien claro de qué es lo que vamos a resolver. Si no entendemos qué es lo que vamos a resolver, no vamos a poder construir nuestro algoritmo, nuestro pseudocódigo, ¿no? Entonces, en esta parte es lo que yo veo que mayor dificultad tienen los estudiantes, ¿no? No tienen a veces la idea de qué es lo que vamos a resolver, ¿no? Qué es lo que vamos a dar a solución. Es lo que primero se tiene que definir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a dar qué es lo que vamos a resolver? Luego hacemos, ¿no? El análisis del problema, o sea, cómo más o menos vamos a hacer que se solucione este problema, ¿no? Utilizando qué, ¿no? De repente voy a utilizar bucles, de repente voy a utilizar funciones o procedimientos, ¿no? Ya más o menos tengo ya mi análisis, ¿no? ¿Qué métodos, qué fórmulas voy a utilizar, ¿no? Luego ya diseño mi algoritmo, ¿no? O sea, hago mi pseudocódigo,
hago mi inicio, hago mis pasos, luego lo codifico. Y se van a dar cuenta que durante la codificación, mi algoritmo pudo haber tenido algunos errores, o pudo haber obviado algunos pasos, algunos procesos, y podría haber tenido un error. Y no me va a dar la respuesta que esperaba, ¿no? Por eso hay una etapa de prueba y codificación, ¿no? ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes, escucho. Nada, ingeniero, ninguna. Está claro, ¿no? Sí, Bien, entonces ya tenemos bien claro lo que es las fases para hacer un programa. Tenemos bien claro lo que es un algoritmo, un pseudocódigo, ¿no? Los lenguajes. Y vamos a ir entrando un poco más a lo que es la programación, ¿no? Para poder nosotros programar debemos tener claros ciertos operadores, ¿no? Porque es lo más, por decir, lo que más vamos a usar, ¿no? Los procesos. Porque el inicio, la salida es lo más sencillo, ¿no? Lo más complicado está en el proceso, ¿no? En sí, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Es el proceso, ¿no? Y desde los algoritmos más simples hasta los más complejos, siempre va a haber un proceso, siempre va a haber una suma, de repente una multiplicación, ¿no? Una raíz o cualquier tipo de proceso, ¿no? Entonces, para hacer esos procesos debemos de conocer, ¿no? Los operadores que se utilizan. Tenemos tres clasificaciones. Lo más común es lo que ustedes ya conocen, los operadores aritméticos. ¿Qué operadores tenemos? Más, menos. La multiplicación está representada por un asterisco, ya no por el símbolo de la X. ¿Ya? Tener en cuenta eso, ¿ya? La multiplicación está representada por un asterisco, ¿no? Entonces, de esta manera yo digo, acá digo, ¿no? 2 por 2, ¿ven? ¿No? La resta sí ya saben, la suma también es igual, ¿no? La multiplicación de esta manera. La división también ya está representada por un slash, ¿no? División. Esto quiere decir 9 entre 3. ¿No? Obviamente, no está por el otro símbolo que comúnmente se utiliza, ¿no? Un guión y dos puntitos arriba y abajo, ¿no? Un puntito arriba, otro puntito abajo, ¿no? Es representada de esta manera. O sea, estos operadores, o de esta manera van a utilizar en su pseudocódigo al momento que se hace se resuelve, ¿no? Los problemas. Acá tenemos un operador más que es el módulo, un div, que es la parte entera, y la potencia, ¿no? Esto quiere decir que es 3 elevado a la 2, ¿no? Sería un 3 por 3, sería 9, ¿no? Acá la parte entera de la división, ¿no? ¿Cuánto? Si dividimos 20 entre 3, ¿cuánto sería? 5, 6 por 3 es 18, ¿no? Sería 18 punto y tantos, ¿no? Perdón, 8.6 por 6, 18. 6 punto y tantos, ¿no? Si nosotros hacemos esto, 20 div 3, mi resultado va a ser la parte entera de esta división. Y esta división es 6.444. ¿Cuál va a ser mi resultado? Va a ser la parte entera, 6, ¿no? ¿No? A diferencia de esto, ¿no? Yo divido solamente acá 20 entre 3, va a ser lo que me da, ¿no? 6.4, ¿no? Eso va a ser la división. Pero si lo hago con div, voy a tener la parte entera, ¿no? ¿Y qué me hará el módulo? ¿Cómo creen que se opera este módulo? Utilizar estas palabras o este símbolo es como si no es tan común como si estarían utilizando un más o un menos, ¿no? O sea, es 15 mod 2, ¿no? Es como decir un 10 menos 2, ¿no? Así tienen que entenderlo. 15 mod 2, una operación. ¿Pero qué hace esta operación? Me
Esta operación me da como resultado el resto de la división. Por decir, a ver, les voy a dar un ejemplo acá. Vamos a cambiar la pantalla. Bien. Por decir, acá tenemos, ¿no? 15 dice mod. El módulo, ¿no? Mod 2. Esto me va a dar como resultado 1, ¿ya? ¿Cómo salió 1? Si dividimos 15 entre 2, ¿cuánto sería acá? ¿No? 7, ¿no? 7 por 2, 14. ¿Ve? ¿Cuánto me queda? 7.5. 1, ¿ya? 1. Ahora, si yo le pongo acá un punto, acá aumento un 0, ¿no? Pero no, solamente vamos a llegar hasta este punto. Entonces, cuando yo hago un 15 mod 2, hago esta operación. ¿Y cuánto es el residuo? 1, ¿ve? Entonces, este 1 es la respuesta. Entonces, el módulo me obtiene el residuo de una división. ¿Ya? El módulo me obtiene el residuo de una división. Entonces, cuando yo hago esto de acá, 15 div 2, ¿no? Esto yo utilizo para obtener la parte entera de la división. Entonces, si yo sigo acá operando, ¿cuánto sería acá? 5, ¿no? Acá le aumento un 0. Y acá sería 10, ¿no? Acá sería 0, ¿no? Entonces, si yo hago esta parte de acá, si yo hago esto, me obtiene, dice, la parte entera de la división. Entonces, ¿cuánto sería? La parte entera de 7.5, ¿cuánto es? 7. Ese sería el resultado. O sea, de esta forma se operan estos nuevos operadores de repente que son para ustedes, ¿no? Son operadores, ¿no? Porque este operador sí ya conocen, ya, ¿no? ¿Cuántos ahí? 8, ¿eh? ¿No? Es simplemente es una suma, ¿no? Ya saben cómo operarlo. Ahora, ¿cómo se opera esto de acá? ¿No? El mod es el residuo. Si yo hago este de acá, a ver, otro ejemplo les dejo. Por decir 7 7 mod 4. ¿Cuánto sería ahí la respuesta? A ver. 3. Claro, 3, ¿no? ¿Por qué 3, no? Si yo divido 7 entre 4, ¿cuánto es acá? 1, ¿no? 1 por 4 me queda 4 y el residuo me queda 3. Entonces, esto es la respuesta. ¿Ya? Está claro, creo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre este operador? Siempre tiene que ser menor que el quien está dividiendo, ¿verdad? El mod. No, no necesariamente, ¿ah? ¿Qué pasa si es que es, O- qué pasa si es que es mayor, ¿no? Como usted dice. A ver. 4 mod, por decir, espera, 4 mod 7, ¿ya? ¿Cuánto sería ahí el resultado? ¿Cómo opera acá el resultado, no? 4 entre 7. ¿Cuánto es 4 entre 7? ¿Ah? Acá va a ir, negativo 3 sale. no, ahí va a ir 0. Porque no se puede dividir 4 entre 7. El resultado va a ser siempre el mismo número. Pero esto casi no va a ocurrir, ¿no?
siempre vamos a utilizar cuando es mayor, ¿no? Esto pocas veces se va, va a ocurrir. ¿Ya está claro? Bien, entonces vamos a seguir con los demás, Profesor, nos debería dejar ejercicios de en la plataforma. No, claro, ya en la práctica, cuando empezamos a hacer ya la siguiente clase, ya es ya hacer los algoritmos, ya hacer el pseudocódigo. Debe haber cantidad de problemas, cantidad de ejercicios para que puedan resolver, ¿no? Ahí estamos viendo solamente la parte un poco teórica, luego ya la siguiente clase ya empezamos con la estructura de los algoritmos del pseudocódigo y cómo van ustedes a estructurar su pseudocódigo, cómo van a construir, todos estos temas vamos a ver ahí, puros estos temas vamos a resolver, ¿no? ¿Ya? Ahorita estoy bien simplemente para que entiendan, ¿ya? Tienen que entender cómo se opera, ¿ya? Y en la práctica también va a haber mucho que darles así, va a haber, ¿no? Pero ustedes tienen que ver en qué momento van a emplear este tipo de situaciones, ¿no? Por decir, si yo les digo, o un problema tipo, pues, ¿no? ¿Cómo saber si un número es, por decir, entero, perdón, par o impar? Yo, profe. ¿Mm? Yo, profe. ¿Cómo? Yo sé cómo sacar si es un número par o impar. Para ver, ¿cómo es la idea de sacar par e impar? Si el mod es igual a 0, quiere decir que el número es par. Ya. Y si el mod es mayor a 0, ya no es impar. Claro, es impar. Claro, ¿no? ¿En qué se basa esa idea? En que si nosotros dividimos un número si nosotros dividimos un número par entre 2, siempre su residuo va a ser 0, ¿no? Pero si nosotros dividimos un número impar entre 2, siempre su residuo va a ser 1. ¿No? De cualquier número, ustedes esto mismo verifican, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos saber qué número es par o impar, ¿ve? Utilizando ese operador, ¿ve? Si no hubiese ese operador, sería difícil de hacerlo, ¿no? Entonces, por eso, ustedes ya van a aplicar estos métodos ya en la práctica, ya va a ser así, ya, en el momento que ustedes dan solución a problemas, ya. Bien, entonces estamos aquí en los operadores. Ahora nos vamos a los operadores lógicos. Tenemos operadores lógicos que me sirven para dar un valor falso verdadero. Entonces acá tenemos la conjunción, que es representado por la I, la distinción por la O y la negación por no. Entonces, de toda esta operación, el resultado es falso. ¿Por qué falso? Porque nos dice 7 es mayor que 4. Falso verdadero esta afirmación. 7 mayor que 4, verdadero. Entonces, esta parte es verdadero. Y dice, ¿no? Y 2 igual a 1. 2 es igual a 1. Esto es falso. Entonces, cuando utilizo esta conjunción y, para que sea verdadero, esta parte tiene que ser verdadero y esta parte tiene que ser verdadero. De lo contrario va a ser falso. Entonces aquí tenemos que esto es verdadero, pero esto es falso, entonces el resultado general va a ser falso. ¿No? De igual manera, o de otra forma, la disyunción. Para que la disyunción sea verdadera, para que el resultado sea verdadero, al menos una de estas dos afirmaciones tiene que ser verdadero. En este caso, esto es verdadero. ¿Ven? 1 es igual a 1, pero 2 no es igual a 1. Pero como esto ya es verdadero, toda la expresión va a ser verdadera. Ahora, en la negación, yo tengo acá una afirmación. Digo 2 menor que 5. Esto es verdadero. Pero como lo estoy negando, entonces se va a hacer falso.
Bien. Bonito canta. Ya. Y el siguiente grupo de operadores es los operadores de comparación. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para poder comparar, ¿no? Dos valores. Comparo si son iguales, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, o si es que son distintos, ¿no? Utilizo esta forma para decir que estos dos números tienen que ser distintos, ¿no? Tengo que decir que A1 tiene que ser distinto de B2, ¿no? Estoy afirmando esto. Y ya cuando le pongo valores, yo puedo determinar si toda esta expresión es falso o verdadero, ¿no? Se puede decir, si acá pongo 8 y 9, esta expresión será verdadero o falso. Como son dos números distintos, va a ser verdadero, no son distintos. Si yo pongo 8 y 8, va a ser falso, porque no son distintos. Entonces, esto vamos a utilizarlo ya para cuando utilicemos comparaciones, ¿no? Ya en nuestros algoritmos condicionales vamos a utilizar estas comparaciones. Bien. Continuamos con los tipos de datos, ¿no? Tenemos varios tipos de datos. Ya para finalizar ya. Jóvenes, unos minutitos más para finalizar. Los tipos de datos. Tenemos los tipos de datos, tipo entero. Nosotros definimos los tipos de datos, ¿no? Tipos enteros. Números reales, que pueden ser positivos y negativos, o con coma flotante, o sea, quiere decir números decimales, ¿no? Números reales, números decimales. Números enteros, que son desde negativos a positivos, números reales con decimales. Caracteres. Carácter quiere decir una sola letra, ¿no? Por decir 0, 1, ¿no? Tomados, representados como letras. A, B, C también, ¿no? O las mayúsculas, o los caracteres especiales. Cuando hablamos de caracteres, ¿no? Estamos hablando de uno nada más, ¿no? Aunque sean números, ¿no? Puede ser un carácter, es un carácter, ¿no? Aunque sea un número, es un carácter. Y las letras que ya conocemos, ¿no? Son caracteres. Ahora, cadenas son un conjunto o la unión de varios caracteres, ¿ya? Es una cadena. Y siempre están entre comillas. Es decir, es una cadena, entre comillas. O sea, cadena entre esas comillas yo pongo un nombre, ¿no? Es una cadena. Cuando yo quiero representar una cadena, un nombre, ¿no? Lo voy a poner entre comillas, ¿ya? Para saber que es una cadena. Y si lo pongo entre comillas simples o entre apóstrofes, voy a saber que es un carácter. O sea, dentro de estas comillas simples no puede haber más de dos letras o dos dígitos, ¿no? ¿Ya? Caracteres, uno solo, cadena, varios. Y el tipo de dato booleano quiere decir que solamente puede tener dos valores, ¿no? O puede ser verdadero o puede ser falso, ¿ya? Esos son los tipos de datos que vamos a emplear. Números enteros, números reales con coma, los caracteres, las cadenas y los booleanos, ¿no? O sea, los que son de falso o verdadero. Bien, jóvenes, hasta aquí hemos concluido la sesión de hoy día. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de que se corte la conexión? Profe, Dígame. Escucho. ¿qué eran los booleanos? Disculpen. ¿Los booleanos qué eran? Variables o datos que pueden tomar